Evangelio según Mateo capítulo 16. Versículo 24. Dieciséis, 24. Luego dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Padre, instrúyenos en tu palabra y desafíenos a un discipulado como Jesús. Espíritu de Dios, enséñenos. Amén. Siéntense, amados. Veamos primero, digamos, el mapa del pasaje para irnos ubicando en el texto y así asimilarlo mucho mejor. La porción que hemos leído consta de una afirmación, digamos, una declaratoria de Jesús, y luego esa declaratoria tiene tres explicaciones, tres por qué. La declaratoria es el versículo 24. Esa es la declaratoria. Y en la declaratoria Jesús establece tres condiciones para aquel que quiera ser su discípulo. Tres, si quieren, condiciones, tres cualidades, tres requerimientos. Pero la declaratoria contiene tres elementos que deben ser parte de nuestra vida si queremos seguir a Jesús. Porque esto es voluntario, si alguien quiere. Hay una llamada, pero al final la decisión es de cada quien. No somos responsables los que predicamos de su respuesta a la palabra, es su decisión. Los resultados, las consecuencias de su respuesta a la palabra le conciernen específicamente a usted. Y en ese versículo 24 Jesús establece esas tres condiciones o esos tres requerimientos de quien quiera ser su discípulo. ¿Cuáles son? ¿Están leyendo conmigo o qué están pajareando? ¿Qué? Primero, negarse a sí mismo. Dos, tomar su cruz. Y tres, seguirlo. Ahí están las tres. Los tres requerimientos de quien quiere ser discípulo. Dejando en claro que el punto aquí no es ser miembro de una iglesia, no es adherirme a una doctrina, no es aprender un sistema teológico. No. El tema aquí es ser discípulo de Jesús.
La tarea de la palabra no es convertirme, no es en alinearme a una doctrina. La eficacia de la palabra es ponerme en dirección de Jesús. Ya veremos la declaratoria y sus componentes. Jesús ahora da tres explicaciones, tres ampliaciones de esa declaratoria, cada una iniciada con la palabra porque. Porque en el 25, porque en el 26 y porque en el 27. En la NBI, lastimosamente, el versículo 26 no tiene la palabra porque. Ha sido obviada, pero en el griego están los tres porque, así como los tiene la Reina Valera. Quien esté leyendo la Reina Valera podrá confirmar que están los tres versículos iniciando con la palabra porque. Versículo 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Esa es una primera, diríamos, ampliación que hace Jesús de la anterior declaratoria, y vamos a ver el significado. Luego el 26 igual debe arrancar con un porque. Porque ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Dos preguntas que amplían lo que Jesús está planteando. Y el 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Hay tres explicaciones que corresponderán a las tres condiciones que significa seguir a Jesús. Veamos el versículo 24, que es donde él hace una declaratoria. Habría que decir que todo esto que Jesús dice es una enseñanza destinada a que los discípulos entiendan lo que Pedro no está entendiendo. Pedro, que es como el portador del grupo, el que está más atento a la enseñanza de Jesús y reacciona con frecuencia y pregunta, y Jesús responde. Jesús en este capítulo hizo una pregunta, Pedro respondió genialmente, pero luego cuando Jesús ya no pregunta, sino que hace una afirmación acerca de su futuro, dice el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Jesús está induciendo a los discípulos a una preparación de mente y corazón acerca de lo que viene. Pero no se prepararon. La muerte de Jesús los agarró de imprevisto. Pedro, ante ese anuncio de la muerte de Jesús, dice el versículo 22, que lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, comenzó a reconvenirlo. Pedro cree tomar el papel de Jesús, que en algunos milagros que narrara el Evangelio, toma aparte al enfermo y lo lleva en secreto para tratar con él. Pedro asume esa postura de Jesús y lo lleva aparte. Y quiere, digamos, hacerlo reconsiderar.
Pedro quiere decirle a Jesús y le dice: de ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Pedro se está negando a lo que Jesús acaba de explicar. Pedro se resiste. Pedro no entiende el seguir a Jesús en los términos que Jesús los está planteando. Pedro se niega a reconocer que está siguiendo a un Cristo que va a ser asesinado. Pedro no quiere ser parte de un movimiento donde su líder será asesinado. No está en sus planes contemplado que su maestro, su líder, aquel a quien acaba de confesar como el Cristo, el Hijo de Dios, sea asesinado. Así que, no, Señor, cálmate. Trata de que él reconsidere. Y ante esa incomprensión de Pedro, que sigue siendo una incomprensión todavía entre los discípulos, y cuando digo entre los discípulos me refiero a nosotros, sigue siendo una incomprensión en el mundo evangélico todavía. El tema de la muerte es un tema que los evangélicos no han aprendido a asumir todavía. Hay un video como meme que hay en el internet de unas hermanas en una iglesia que están cantando uno de esos himnos que se cantan en los funerales, ¿va? Que estoy preparado si me vienes a llevar y me voy a tu gloria. Y entonces están cantando y diciendo: aquí estamos ya listos cuando nos quiera llevar a tu gloria. Pero en eso una de las que están cantando dice: sí, pero todavía no, Señor. O sea, es la contradicción entre lo que está cantando y su incapacidad para entender la muerte como un acontecimiento que ya le acontezca. Sí, está cantando: Señor, estoy lista si me vienes a traer. Pero por otro lado, pero no, Señor, todavía no me quiero ir. ¿Cómo es eso que estamos listos para irnos pero no nos queremos ir? ¿Cómo es eso que estamos en Cristo, no le tenemos miedo a la muerte, pero como dice el otro refrán, no es lo mismo llamarla que verla venir, y decir: y Señor, para mí el morir es Cristo, y no sé qué, que allá, y ya a la hora que estamos cerca no sabemos ponernos en una claridad frente a la muerte. Por eso el discurso evangélico que nos ha venido de Norteamérica es un discurso que trata de evitar el sufrimiento, la muerte y todo aquello que no nos resulte agradable debe ser erradicado, porque el evangelio, más que una preparatoria para seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, se convierte en una palabra mágica, un mensaje de mercadotecnia que nos ayuda a gozar de los beneficios que el mundo da. Y a eso se le llama el evangelio de la prosperidad, que ha permeado de una o de otra manera todo el campo evangélico. No es necesario hablar de pisto para creer que no estamos en el evangelio de la prosperidad. Desde que se nos plantea un evangelio en el que no sabemos cómo asimilar el sufrimiento, el dolor, la pérdida, la muerte, estamos perdidos. ¿Por qué muchos creyentes no sabemos asimilar las pérdidas? No sabemos asimilar la muerte de uno de nosotros, la muerte de un familiar, la muerte de un amigo. No sabemos cómo pedirle explicaciones a Dios acerca de la muerte de alguien a quien amamos. Y tenemos conflictos por dentro. Tenemos conflictos porque amamos a Dios, respetamos a Dios, creemos su palabra. Pero por otro lado, yo quisiera recriminarle, quisiera encararlo. ¿Por qué esa persona amada la hemos perdido? Así está Pedro. Pedro está encarando a Jesús, porque él no está preparado para que la muerte sea parte ni de Jesús
y en el peor de los casos de él mismo, porque se considera discípulo, y si el maestro va por ahí, parece que también por ahí tengo que ir, y mejor, si logro que él cambie de dirección, también yo puedo cambiar de dirección. Entonces Pedro se resiste porque no tenemos, como Pedro, una claridad acerca de la muerte y la resurrección, porque nos han enseñado solo a pensar en que el evangelio consiste en experimentar solamente noticias, acciones agradables, y que no haya dolor. El dolor y la muerte no sabemos cómo asumirlos. Nos es difícil. El tema del dolor, ¿cómo lo asumimos? Y lo que ha hecho el mundo evangélico es suprimir el dolor, tratar de erradicar el dolor como parte de nuestra vida, no abordar el dolor. El evangelio es para eliminar el dolor y suprimir el dolor dentro de la experiencia cristiana. Y por eso hay gente que se siente enferma o le pasa un momento de tribulación y lo que hace es autoculparse, autoincriminarse. ¿Qué habré hecho? ¿Qué pecado habré cometido? Porque les han enseñado y se ha asentado en el subconsciente la idea que el verdadero cristiano está ausente del dolor o de una experiencia que nos lleve cercana a la muerte, y que el dolor y la muerte pertenecen a estados pecaminosos. Se lo dicen a Jesús: Señor, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque esa es la mentalidad que la religiosidad nos enseña. Las experiencias negativas, dolorosas, aflictivas, corresponden a un estado pecaminoso de nuestra vida. Y entonces automáticamente nos ocurre algo malo, una experiencia, una pérdida, un dolor, un sufrimiento, no nos salieron las cosas como tenían que ser, y automáticamente le damos un sentido moral de decir: ¿en qué he fallado? Señor, ¿qué hice para merecer esto? Tenemos la reacción moralista de autoculparnos y de encontrar en algún pecado la causa de mi dolor. Eso está lejos de la experiencia de Dios, quien pues no ha pecado, pero sufrió la dolorosa muerte de su Hijo en la cruz. Lo evidenció en aquella tarde oscura, en aquella tétrica escena que las tinieblas se apoderan del cielo. El cielo se pone de luto porque Dios sufre. Dios no es ajeno a ese dolor y a las penas humanas. Ese es el misterio maravilloso de la cruz. Dios sí conoció el dolor. Cuando hablamos de nuestro Dios, no hablamos de un Dios al estilo griego, Zeus sentado en el Olimpo, que no sufre para nada. No. El Dios de la Biblia es un Dios que sufre. Es un Dios que tiene dolor. Y hay tantos pasajes como Oseas nos lo recuerda: ¿qué haré de ti, oh Efraín? Por dentro se me remueve todo. Por dentro tengo pesar. Es decir, a Dios le dolió, dice Génesis, haber creado al hombre. Sufrió. Y el dolor más grande de Jesús, como hombre de Dios, como siervo de Dios, es su asesinato. Lo matan. Y no lo matan porque estaba en pecado. No lo matan por una acción moralmente dañina, no.
Por eso se escriben algunos libros de la Biblia para corregir esa mentalidad que de repente se apodera de nosotros. Por eso se escribe el libro de Job, por ejemplo. El libro de Job se escribe para señalarle al pueblo de Dios que el dolor no implica un estado pecaminoso, no implica que andas pando y Dios te manda un castigo. No, no, no. Ese es el dilema del libro de Job. Creo que es un libro que nunca hemos estudiado, no recuerdo. Vamos a estudiarlo un día completo. Porque ese es el dilema de los amigos. Job entra en un estado caótico de vida, lo pierde todo, pierde familia, pierde bienes, riquezas, pierde su salud. Su vida pende de un hilo. Y llegan sus amigos para consolarlo. Pero su consuelo, ¿cuál es? Van por turnos y su consuelo es: Job, revisa, en algo pecaste contra Dios. Y ahí viene el primero a hacer conciencia en Job. Examina ciertas áreas de Job y Job responde y dice: no, yo no he caminado por allí. Y aparece el segundo amigo: vaya, mira, quizás no has caminado por esto que te acaba de decir mi amigo, pero ¿qué tal si has pecado por este otro lado? Y Job dice: no, es que tampoco he pecado por ese lado. Y va el tercer amigo y dice: vaya, mira, quizás tu pecado ha andado por estos lados. Y Job defiende su integridad, Job defiende su inocencia. No, yo no he pecado por esos lados. No estoy en esta condición porque he llegado a caminar por donde ustedes dicen. Y ahí va todo el libro. Luego vienen los amigos, otra ronda, porque van examinando, van haciendo como un examen de la vida de Job. Ahí un inventario moral de todas las áreas. Quieren tratar de encontrar en qué punto Job pecó y por eso está pasando lo que le está pasando. Y bueno, Job va a responder a cada discurso, va a defender su integridad. Yo no he pecado, no estoy enfermo porque haya pecado. En eso aparecerá un muchacho, digo en relación a los tres amigos que han hablado, Eliú. Y él, si bien no recrimina a Job que ha pecado, pero le dice: Job, vos estás apelando a tu santidad, a tu rectitud, y casi que haces a Dios culpable de lo que estás pasando. Y Eliú comienza a hablar de los abismos de Dios, los misterios de Dios, las cosas tan profundas de Dios que el hombre no puede entender. Porque Job casi que recrimina a Dios su estado. Job casi que echa culpa a Dios. Si los amigos le echan la culpa a un pecado de Job, Job le echa la culpa a Dios. Y la participación de Eliú es descargar a Dios de culpabilidad por el dolor humano. Dios no es el autor de la desgracia, del sufrimiento, del dolor humano. Y la participación de Eliú es ayudarle a Job a entender esto. Y Job llega a un punto a reconocer la santidad, la sabiduría y la misericordia de Dios, y termina declarando que aunque no entiende muchas cosas, porque el libro tampoco responde por qué sufre el hombre, solo dice: no entiendo, pero Dios sigue siendo Dios. Y al final Job tiene que orar por sus amigos, y Dios le dice: ustedes han hablado de mí y lo que han dicho de mí no es cierto.
Por tanto, Job va a orar para que ustedes sean perdonados. O sea, todo el discurso de los amigos, que Job está así por un pecado y que Dios lo está castigando por un pecado, Dios dice: eso no es cierto. Yo no lo estoy castigando. No es un juicio mío. Y ustedes han hablado mal de mí. Y Job tiene que orar para eso. Entonces, no necesariamente. A veces los evangélicos vivimos en una esquizofrenia, en una, ¿cómo se llama esa? Una neurosis. Porque es lo que nos han enseñado en el mundo evangélico, que todo es pecado, ¿verdad? Todo. Y vivimos en ese estado neurótico de uy, pecado aquí, uy, pecado allá, uy, pecado, uy. Y es una neurosis que andamos cargando. Y esa neurosis en el campo espiritual en que hemos caído afecta nuestros estados mentales, nuestros estados psíquicos y nuestros estados físicos. Muchas enfermedades tienen que ver con toda esa ansiedad que provoca el andar, ay, ¿con qué no me contamino? Y aquella neurosis farisea, que todo era pecado. Y tenían que vivir casi aislados, escondidos. Tenían que alejarse del mundo, porque tenían que vivir en porque no les enseñan a vivir la vida ni a disfrutarla, sino una neurosis que todo es pecado. Y cometemos el enorme error de transferir y heredar a los hijos esa neurosis religiosa con la que nos enfermaron desde chiquitos. Y a los niños desde pequeños les estamos diciendo: ya te va a castigar Dios. Ya no comas churros en la noche porque te va a castigar Dios. ¿Qué tiene que ver hartarse churros con Dios? No, dígale: mira, te hartas ese churro a esta hora, te va a doler el estómago. Pero no metas a Dios en cosas donde Dios no se mete. No comas chocolate en la noche porque el Señor te va a castigar. Y ya el niño se va creando una neurosis de un Dios que lo castiga hasta por un chocolate en la noche. Porque nuestra incapacidad para modelar, motivar e impulsar comportamientos constructivos en otros traduce esa incapacidad usando a Dios como un ogro que nos castiga por cualquier cosa, ¿verdad? Usted va en el microbús: ay, Señor, perdóname, yo no quiero oír este reggaetón, pero aquí, perdón. Y acá sí chilla. ¿Y qué es eso? Hay un fanatismo, hay un moralismo enfermizo, hay una manera de pensar que se nos ha metido en la cabeza de un Dios que está atento para pegarnos el primer pencazo en algo que la religión nos ha dicho que es pecado. Y claro, para la religión, ¿qué no es pecado, hermanitos? Sí, ahí hemos crecido, ahí crecí yo, en ese ambiente religioso estricto, donde cuántas cosas nos privaron de niños, porque eran cosas del mundo que desagradaban a Dios, que Dios se enojaba, que a Dios le incomodaban, que por eso venía el juicio de Dios en el mundo. Cuántas cosas nos metieron de niños. Casi que desde que uno está pequeño lo que le enseñan más bien que el evangelio es las cosas que enojan a Dios. Y casi todo enoja a Dios. Casi lo que es la vida enoja a Dios.
Y uno se va criando encerrado en esquemas que cuando uno va al mundo no sirven para nada. ¿Y a qué se llega? A que uno vive la vida de la iglesia en la iglesia. Y afuera, pues vive la vida normal porque no se puede vivir de otra manera. Y se crean los dos mundos, se crean los dos campos y no aprendemos a llevar la vida iluminada por el Evangelio porque nos han enseñado una vida reprimida. El evangélico es un reprimido, enfermizo. No puede poner a Camilo Sesto porque ya tiene cargo de conciencia. Ay, Señor, perdóname, pero es que esta canción me recuerda a mi novio de hace 40 años. Perdóname, perdóname. En lugar de poner la canción y disfrutarla y decir, ay, qué canción más linda, disfrutarla. Está oyéndola, ay, perdóname, papito, perdóname, papito. ¿Y sabe qué le diría a Dios? Dale más volumen a esa carambada, pasmado. Que yo también la quiero oír. ¿Cuántas cosas? Yo les he contado que un día yo me bajé de las ruedas. Yo emocionado, yo siempre quería subirme a las ruedas. Ahí está que hoy que puedo, ya no puedo porque ya me da miedo, ¿va? Pero cuando era bicho yo quería subirme a las ruedas y es el sueño de un bicho, ustedes saben, ¿va? Y yo estudiaba en una escuelita y enfrente ponían las ruedas de las patronales en Santiago de Texacuangos y yo quería subirme a la voladora, ¿va? Pero sabía que era pecado. Y bueno, yo me escabullí, no pagué. ¿Y cómo iba a pagar si ni para la escuela me daban, va? ¿Cómo iba a pagar una rueda? Entonces me metí, va, y hasta como pasaban revisando el chequecito ahí, el tiquete, así como los buses antes, va. Yo me hice el mareado que no era conmigo y se fue el cobrador y yo feliz que por primera vez en mi vida me iba a subir a la voladora, va. Poche, que y en eso va el recuerdo del predicador, va. Hermanos, no se suban a esas cosas del diablo. La hermana fulana de tal, el Señor la castigó. Se subió a la voladora. ¿Y saben qué hizo el Señor? Cuando estaba aquella carambada, se revienta la cadena, hermano. Y la hermana sale volando. Por eso, por pecadores. Puchica, yo no sentaba ahí, yo sentía que salía volando. Y he levantado la varita que le ponen una seguridad y me he bajado solito, imagínense. Para ver a la gente darse la vuelta que yo tanto quise. Esa es la religión. Va creando un modo de ver la vida tan enfermizo. Un modo de ver la vida enfermizo, que no tiene que ver nada con Dios. El Dios que nos ha dado la vida y dentro de la vida nos ha dado tantas cosas para disfrutarlas. Y la religión nos priva. ¿Por qué? Porque hemos leído mal el Evangelio. Porque, ¿qué dice la primera condición para ser discípulo? Niéguese a sí mismo. Y la iglesia toma esta frase, niegue a sí mismo, como decir, niéguese todas las cosas que son placenteras y agradables en la vida. Y entonces el Evangelio se plantea como una negación de vida, una negación de placeres, de satisfacciones, de disfrutes. El discípulo, nos ha enseñado la iglesia evangélica, es un reprimido. Alguien que tiene que privarse de las cosas del mundo.
Alguien que no puede encontrar alegría o satisfacción en la vida normal. No, solo adentro del templo. Y allá afuera no hay nada que a usted le pueda traer alegría. Eso no es cierto, hermanitos. Eso es mentira. La vida es regalo de Dios. Y allá afuera hay cosas tan lindas que son también de Dios. Y que Dios nos las ha entregado para que las disfrutemos. El problema del ser humano es que quiere disfrutar eso sin Dios. Y al disfrutar de esas cosas sin Dios, las convierte en ídolos, las convierte en excesos, las convierte en vicios, las convierte en desórdenes. Y viene la iglesia y toma los excesos, los vicios, los extremos, como la causa para no disfrutar las cosas. Pero los excesos, si bien no son buenos y la Biblia no los comparte, no significa que el uso adecuado, la participación adecuada de muchas cosas que hay en la vida sean malas en sí mismas. Cuando Pablo habla, digamos, algunos creyentíos que estaban hablando que hasta comer ciertas cosas era pecado, dice la carta a Timoteo, mire, dice, permítame, quiero leer con Timoteo la cosa de las comidas. En la segunda, no. Permítame, ahorita le digo. En la iglesia donde está predicando Timoteo hay quienes prohíben una serie de alimentos. Y Pablo da las instrucciones precisas. ¿Qué se me hizo? Aquí está. 1 Timoteo 4. Primera Timoteo 4. El Espíritu dice, versículo 1 claramente, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Fíjese bien el origen o la calificación que Pablo da de estas enseñanzas: engañosas y diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. O sea, hay privación. Y dice, estos que les quieren dar a ustedes privaciones sobre ciertas cosas son embusteros, son engañosos. Porque, versículo 4, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia. Pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Por eso él más adelante, en el capítulo 5, versículo 23, con toda libertad puede aconsejarle a Timoteo y dice en el 5:23: no sigas bebiendo solo agua,
toma también un poco de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea, con toda libertad le dice Timoteo: abrí la botellita y echate tus vinitos. Te van a estabilizar la panza. Mucho te hartás. El vino te va a ayudar. Entonces Pablo no encuentra en el vino algo que sea malo en sí mismo. No encuentra en el vino algo que sea diabólico, mundano, malvado en sí mismo. ¿Por qué? Porque todo es bueno. Y la palabra de Dios y la oración la santifican. Pero imagínense, las iglesias no pueden hacer la cena del Señor con vino, con jugo de mentiras de uva, lo hacen. No, es que ese vino es pecado. O sea, imagínense hasta dónde llega la tontera nuestra. Claro, los hermanos y hermanas que vienen de una vida alcohólica y de repente el olorcito a vino les despierta la tripa, denle en café, Santa Cena con café, pues va. Pero eso no tiene por qué privar a los demás de poder celebrarlo como lo hizo Jesús, con vinito. Y vino del bueno, ¿eh? Entonces, pero para la iglesia evangélica todo esto es una cosa que la pone histérica. Para la iglesia evangélica todo esto es algo que... Y saben muchos pastores que hacen. Se echan sus botellas cuando salen del país. No, es que en El Salvador no, porque pues sí nos pueden ver y usted sabe. Y entonces, ¿en qué estamos, pues? ¿En qué estamos? Entonces somos pajeros, somos embusteros, somos hipócritas. ¿Por qué le privamos al pueblo de comer o beber algo, pero yo sí lo puedo hacer allá fuera del país? Aquí no, porque pues sí, los hermanitos, los débiles y pues sí, nosotros los fuertes, pues hagámoslo fuera del país. Vaya, voy a estar yo de tonto viajando solo para irme a echar un mitrago fuera del país. Entonces, toda esta temática de cosas buenas y malas para comer y beber, el mundo evangélico agarra como los gatos, se ponen inmediatamente en una crisis, en una tensión. Comienzan porque como responden a un esquema que todo es pecado, y prefieren mejor meterse una coca de litro, el pastorcito. Por eso andan todos timones los pastores. No, tienen una, mire, bien jóvenes. Porque los pastores, ustedes vean todos los chistes que hacen los pastores, que andan púlpito incorporado, ¿verdad? Que la Biblia solo la ponen aquí en la paz y ahí están leyendo, ¿verdad? Porque tienen una vida sedentaria, una vida donde nos descontrolamos a la hora de comer, porque comemos a diferentes horas, lo que venga. Y si vamos a las casas de los hermanos, aquí comamos. Entonces es de hartarnos. Y no hay cuidado. Los pastores no se cuidan. Y tan jóvenes, y las presiones de la iglesia y todo eso, rápido se enferman. No se puede beber una Miller, pero sí 1 litro de coca, que este es un patadón venenoso terrible.
una botella de coca, ese es un veneno que usted está bebiendo. Con un coctelito usted se pone a su Miller. Qué mejor combinación, hermanito. ¿Y cuál es la crisis? ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es la indignación celestial? No, las cosas que a Dios le indignan son otras cosas graves, a las cuales nos hacemos del ojo pacho. Lea en la Biblia lo que a Dios le molesta. Las 7 cosas que aborrece el Señor. Ahí no hay comida ni bebida. Ahí no hay vestido. Ahí no hay arreglo, no hay pelo, no hay ojos. No. Son cosas relacionales. 7 cosas aborrece Jehová. Las leemos, Proverbios. Espérenme, quiero encontrarlo. Estamos 3, 4. Permítame. Si alguien lo tiene, me lo da, por favor. ¿Perdón? Proverbios 6. Vaya, gracias, hermanita. Proverbios 6, versículo 16. 6:16. Va, aquí concentrémonos. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. 1, los ojos que se enaltecen. O sea, los orgullosos, los vanidosos, otra palabra, los altaneros. La lengua, ay, su lengua no ha probado una gota de alcohol, pero yo tengo el orgullo de jamás una gota de alcohol en mi lengua. Pero eso a Dios no le importa. Esto le importa a mí. ¿Qué más? Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que trama planes perversos. Ya te vieron, hermanito. Los pies que corren a hacer lo malo. El testigo falso que propaga mentiras. Y el que siembra, esa es la 7ª detestable, dice. El que siembra discordia entre hermanos. Y aquí hay varios. Mejor coma y beba y cuídese de esto, mire. De esto cuídese. Mejor arréglese, píntese, póngase bonita, póngase guapo, invierta y de esto cuídese, mire. ¿Usted cree que a Dios le importa el color de su pelo? Ay, ese color no me gusta. Una enfermedad. Ay, anda maquillada esa mujer ahorita. COVID-19. Bueno, que ya vamos por el COVID-40, creo yo. Con tantos COVIDes que han venido. No. ¿Qué Dios es ese? ¿De qué Dios está hablando la iglesia evangélica? ¿De qué Dios nos está enseñando? ¿Cuál es la espiritualidad de ese Dios? La iglesia tiene una espiritualidad que se preocupa por todos los formalismos moralistas y de estas cosas se hace el ojo pacho, que son las cosas que Dios detesta, aborrece. Él no camina con estas cosas. Yo jamás he ido a un salón de belleza.
Pues sí, pero mejor anda que te hagan un encolochamiento, pero ya no estés hablando contra los hermanos. Anda que te hagan afro mejor. Ahí está la hermana Elvira esperándote. Ahí está la hermana Brenda, que te haga ahí micos y pericos en la cabeza. Pues sí, si es tu pelo. Pero lo otro es el pueblo de Dios. Y las acciones que muchos tienen respecto a los hermanos son detestables. Y eso es lo que a Dios le interesa. Pero ¿qué pasa? Como entienden que Jesús dijo, niéguese, tenemos que negarle a la carne. Y hacen ayunos para negarle comida a la carne. Están locos. Hay que doblegar la carne, porque la carne quiere comer, quiere disfrutar, pero hay que quitarle ese placer. Habráse visto semejante tontera. ¿Quién dice que un ayuno es para someter la carne? Con dos equivocaciones. Entienden carne como cuerpo, y en la Biblia son dos cosas distintas. El cuerpo ha sido diseñado por Dios para que pueda disfrutar de los alimentos. Y solo se hace ayuno en la Biblia cuando el pueblo atraviesa una tribulación y en su dolor no le da hambre y deciden buscar a Dios haciendo un ayuno porque atraviesan una congoja, así como cuando a usted le pasa un problema y se le ve el hambre, pues. Entonces, cuando el pueblo entraba en una crisis, acompañaban su súplica con una ausencia de alimentos porque eso acompañaba el dolor, el sufrimiento que estaban atravesando, pero no estaban sometiendo ninguna carne. Y el segundo error es que la carne, que en la Biblia es la tendencia humana a rebelarme contra Dios, eso no tiene nada que ver con la comida. Pablo lo dice claramente en Colosenses. No tiene nada que ver con la comida. Leámoslo. Colosenses. Como habían algunos ahí, ¿verdad? Que, ay, sí, que la santidad con Dios tiene que ver con guardar cosas. Pablo dice, miren, escuchen esto. Colosenses 2. Después de hablar de la obra redentora, salvadora y liberadora de Dios en Cristo, en la cruz, él concluye y dice, Colosenses 2:16. Así que nadie, ¿qué dice? Nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a días de fiesta, de luna nueva o los sábados. Que dice que nadie, vaya, hagan caso a la Biblia, pues. Que yo vi a la hermana comiendo, ¿a vos qué te importa? Déjala a ella. Es que yo vi a fulano echándose un trago, ¿a vos qué te importa? No se ha metido. Que nadie los juzgue sobre lo que comen o beben. No lo digo yo, aquí está el texto. Entonces, ¿por qué andamos metiéndonos en la vida personal de la gente? Su dieta es su dieta, y vea, lo que usted cierre tiene que ver con su salud. Si cierta demasiado chicharrón, carbohidrato, a usted le va a tronar. Pero su salud no tiene nada que ver con un pecado, ni con un castigo.
Allá usted y su disciplina para mantener balance de comida. Pero ¿qué debe comer o no comer? No tiene que venir a preguntarme a mí. ¿A quién le tiene que ir a preguntar? Lo que debe comer o no comer, ¿a quién le va a preguntar? A su médico, a su nutricionista. Él sabe qué le cae mal, qué le cae bien. Sabe qué necesita dejar, qué necesita comer. A algún seco le va a decir: hártese pan. Y a los que estamos pasaditos, deje el pan, hombre. ¿Verdad? Entonces, cada quien su comida y bebida es su vida. Como usted tiene que llevar su cuerpo para estar saludable para la gloria de Dios. Eso es lo que importa. Pero es asunto suyo. Vaya y pregúntele al médico. Yo tengo que ver qué mi arte, qué bebo yo. Yo por eso siempre le digo: mira, ¿querés esto? ¿Querés siempre pregunto? Después no quiero que digan: ay, es que a mí el siervo me obligaba a hartarme. Es que a mí el siervo me obligaba a beber. No, yo a nadie. Yo, lo que a mí me gusta. ¿Querés? ¿Querés o no querés? Y si no querés, no. Ya lo dice. Si no quieres, no, dice el hermano. Hasta canción hay: si no quieres, no. Lo dice el salmista. Entonces yo igual, si quieres, ahí está. Si no quieres, pues no. Entonces, que nadie lo juzgue sobre esto. Pero como la gente no tiene madurez para poder tomar sus decisiones, porque les encanta que otros decidan por ellos, no son capaces de discernir en el espíritu, en la palabra y en la razón lo que les conviene y no les conviene. Y andan que en la iglesia le digan lo que tiene que hacer. Y la gente viene aquí a Betania y quiere que le digamos lo que tiene que hacer. Y cuando nos oyen nuestro pensamiento: ay, esa iglesia es muy liberal. Porque así nos tienen, por liberales. Esa iglesia, ahí no se aplica la doctrina verdadera. Ahí andan las mujeres como quieren, vestidas. Pues sí, aquí partimos del evangelio. No partimos de los dogmas y las leyes humanas. Yo no parto de ellos, parto del evangelio. Y sigue diciendo, mire: todo eso es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esa realidad ninguno de esos que presumen y fingen humildad. Porque son para fingir, son números uno. No, yo no quiero que ningún religioso me prive de la alegría que el evangelio me dé en la vida. ¿Se quiere reprimir usted? Reprímase, pero a mí no me esté reprimiendo. Ahí sí me haces caso, va, Miguel. Dice el 20: si con Cristo ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Esos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer. Tienen alguna apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven. ¿Frente a qué? Frente a la carne no sirve ninguna regla sobre alimentos. Si no, la Biblia dijera: vaya, mire, se va a hartar una libra de esto para la arrogancia.
4 gramos de queso contra la envidia. No, sí. Lo que se harta, ¿qué tiene que ver con los problemas que tenemos de no ver las cosas como Dios quiere? La comida no resuelve nada de los problemas de nuestra espiritualidad tendenciosa a rebelarme contra Dios. No resuelve nada. Por eso dice Marcos, cuando dice Marcos, capítulo 7, dice: los fariseos, capítulo 7, versículo 1, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen muchas otras tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras, bandejas de cobre. Así que ellos le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras? O sea, no tiene que ver ni con la higiene, tiene que ver con la espiritualidad. Ellos sienten que están puros si se lavan las manos después del mercado para comer. Mire, espiritualmente no le afecta en nada si usted lava los platos, los tenedores, si usted quiere usar el plato chuco de la cena, usarlo en el desayuno. Es problema suyo, no tiene que ver nada con Dios. Lo que le va a tronar es el estómago. Pues sí, es un problema físico, no es espiritual. ¿Entiende? Que se harta sin lavarse las manos. Vaya, pues esa es una consecuencia que va a tener usted en su panza. Pero no es que, ay Señor, no me lavé, perdóname. Y dice Jesús, cuando está hablando, dice más adelante, versículo 14, perdón. Dice: escúchenme todos y entiendan ya. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. ¿Lo entienden o no lo entienden? Aquí, a esta altura tenemos que entenderlo ya, hermanitos. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿Entienden o no entienden? Escúchenme y entiendan, dijo Jesús. Pero la iglesia no entiende todavía esto. La iglesia evangélica no entiende estas cosas, porque no vive del evangelio, vive de sus leyes, reglas y un montón de tradiciones. Después de que se dejó a la gente y entró en la casa, los discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Y la pregunta de Jesús es para muchos de aquí todavía. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo que usted se harta no entra a su corazón. O sea, teniendo el corazón como su manera de pensar, su espíritu, su hombre interior, digamos. Lo que usted come o bebe no entra al alma. ¿A dónde llega? ¿A dónde? A su estómago. Entonces, de lo que debe preocuparse sobre lo que se harta es de su estómago.
¿Qué le cae mal? ¿Qué le cae bien? Preocúpese de eso. ¿Qué le da diarrea? Y de eso preocúpese. ¿Qué le da estreñimiento? Cuando usted se preocupe por lo que come o beba, preocúpese de lo que le afecta a su cuerpo. ¿Me entiende? Pero no su alma, no su espíritu, no su corazón. Lo dice Jesús. Porque no entra en el corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Todo lo que se harta, ahí termina. Y luego añadió, versículo 20, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. ¿Y qué sale de adentro? Bueno, malos pensamientos, inmoralidad sexual, robos, esos que roban la Biblia en la iglesia, los homicidios, esos que ya mataron a los hermanos en su mente, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Aquí póngale queso, aquí póngale cabeza, porque esto sí destruye. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque las cosas que llevamos adentro y que son un desorden, solo Él puede arreglarlas. Porque estas cosas sí dañan a la comunidad, arruinan la comunión, dañan a los hermanos. Y necesitamos de verdad que el Espíritu nos ayude a trabajar estas cosas. Lo demás no tiene nada que ver con el Evangelio. Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, lo que Él quiere decir es, deje de ser egoísta. El que sigue a Jesús no vive para sí. El que sigue a Jesús vive para servir a los demás. Negarme a mí mismo no es privarme de cosas agradables de la vida. No, es dejar de pensar solo en mi beneficio. Y quiero terminar con Filipenses. Solamente hemos visto un aspecto nada más, negarse a sí mismo, pero veamos Filipenses, porque este es el ejemplo de Jesucristo. Y este es el ejemplo de los hombres de Dios. Filipenses capítulo 2. Un discípulo que sigue a Cristo es el que hace las cosas como Cristo. Capítulo 2. Dice, versículo 2, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Negarse a sí mismo es renunciar a esas actitudes que muchos tenemos aquí. Yo me salvo, hay que ver a aquel que hace. Yo libro mi situación, hay que ver a la hermana cómo sale con ese privilegio que le dieron. Yo libro mi parte. Eso, dice el Señor, eso no es así. Tienes que preocuparte por lo que le preocupa al otro. Cargarte, o sea, sentir la tribulación, la angustia, la desesperación del otro como tuya. Y dice, hablando de Timoteo, mire, y Epafrodito en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Este es un verdadero discípulo. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, que son los de la comunidad.
Esos son los intereses de Cristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a un padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré a verlo. Ese es Timoteo. Alguien que se niega a sí mismo y piensa en los demás. Pero no solo Timoteo. 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarle de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Imagínense el pensamiento. Quiero que capte esto, el pensamiento de Epafrodito. No es como algunos aquí, va. Se enferman y ni avisan, mano. No es aquello de que, ay, estoy con esta enfermedad y no puedo ir a la iglesia, Señor. Y tú me encomendaste una tarea. Me encomendaron ese privilegio. Y con angustia falta y llama y se disculpa. No, hombre, aquí le vale. Hasta andan buscando enfermedades para faltar. Deje de hacer eso, que se va a enfermar de verdad. No, el hombre, Pablo dice, sí, es verdad, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, también de mí, porque si no era una tristeza que se iba a añadir a mi vida. Así que lo envío urgentemente para que al verlo se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Timoteo y Epafrodito. Ese es seguir a Jesús. Dejar de buscar mi yo, mi ego, mi egoísmo, y pensar en que seguir a Jesús es servir a los demás. Pónganse de pie, hermanitos. A ver qué día me traen un sexo. Encomendémonos al Señor y pidamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros un verdadero discipulado tocante a aquellas cosas que sí corrompen nuestra vida y corrompen la comunidad. Padre, es fácil esconderse detrás de formalismos, como lo hace la religión, y no preocuparnos verdaderamente por las cosas que a ti te molestan, te incomodan. Hay tantas cosas en este país que no están bien, Señor, y deberíamos de incomodarnos a causa del evangelio. Hay muchas cosas que no están en nosotros bien, porque nos falta transformaciones, porque estamos inconclusos en parecernos a Jesús. Y esto debería preocuparnos cada vez que sintamos envidia, cada vez que sintamos rencor, cada vez que sintamos deseo de venganza, cada vez que sintamos que algo le vaya mal al hermano. Deberíamos de angustiarnos porque tales cosas no deberían ser parte de nuestra vida. Deberíamos de derramar nuestra alma pidiéndote nos ayudes. Pero muchas veces preferimos vivir con todas esas cosas en el corazón y ser un hervidero de conflictos y escondernos detrás de cosas y leyes externas, porque es más fácil querer normar lo de afuera que transformarlo de adentro. Pero tu palabra dice que ibas a hacer una alianza, ya no en piedra
ni con tinta, sino en el corazón. Y esa alianza necesitamos que se complete en nosotros. Que tu espíritu escriba tus propósitos, tu corazón, tus deseos en lo más íntimo de nuestro ser. Y que desde ahí nazca actitudes, relaciones, propósitos nuevos que en verdad glorifiquen tu nombre. Espíritu de Dios, para tales cosas somos incompetentes. Por eso venimos a suplicarte que tú nos ayudes y nos asistas para verdaderamente poder caminar en las cosas que Dios quiere promover entre nosotros. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.